Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, profe. Ya estoy con ustedes, vamos a esperar que se sigan sumando compañeros. Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, profe. Perfecto. Vamos, van sumando de a poquito los compañeros. Hay que tomar lista. ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Santi? Me alegro. Ya arrancamos en breve, ¿eh? Hola, profe, hola chicos, ¿todo bien? Buenas, ¿cómo va? Hola. ¿Todo ¿Qué tranqui? haces, Hernán, querido? ¿Todo bien? ¿Qué Todo haces, tranca. Giannetti? Todo tranqui. No, Santi, ¿qué haces con esa camiseta San Lorenzo? ¿Qué haces vos con la de River? Cosas que pasan. Pasas qué cosa. 14, bien. Oh, Bien, chicos. La semana pasada estuvimos charlando sobre lo que eran los signos de puntuación. Les hice llegar con la compañera, creo que era Cecilia Martínez, lo que era la teoría, digamos, todo lo que estuvimos charlando en la clase, lo que estuve exponiendo, después se los hice llegar a través de un Word, digamos. ¿Lo recibieron? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, se entendió, profe. Estaba más claro de lo que copié yo de mis apuntes, por así decirlo. Claro. A ver, siempre es mejor las dos cosas, porque a veces Sí, obvio. algunos lo pueden interpretar de una manera y otros de otra. Pero bueno, eh, lo mismo va a ser para hoy y para todas las clases que queden a través de este aula virtual. Es decir, si quieren tomar nota, toman nota.
si quieren esperar a que yo les mande después lo que sería el Word con todas las definiciones, la parte teórica, eso queda en ustedes. Como recomendación, les diría, tomen nota de lo que más les interesa que yo vaya contando, y después lo constatan, lo verifican o lo rechequean en el Word que les voy a mandar, como nos manejamos hasta ahora a través de Cecilia Martínez, que va a ser el nexo entre toda la clase y yo. Vuelvo a decirles que en caso de que haya alguien que necesite alguna situación particular, comentarla, charlarla conmigo sin necesidad de que pase en el medio por Cecilia, también se reciben solicitudes, lógicamente, todo a través del mail. Ese va a ser el punto de contacto que tenemos nosotros. Lo que voy a hacer ahora seguramente va a ser silenciar a todos los micrófonos para que no se escuchen ruidos como el perro de alguien que está por ahí atrás y que pueden interferir en la clase, ¿bien? Obviamente que después, como siempre, yo les doy el tiempo para que me pregunten, para que me contesten, para lo que fuera. Ahí sí, me abren el micrófono y me preguntan, y después, para mantener el orden más o menos de la clase y que no se mezclen ruidos y ni nada, lo vuelven a cerrar. Bien, lo que vamos a charlar hoy es justamente los signos de puntuación, porque la semana pasada que charlamos de los signos, de las reglas de acentuación, perdón, yo les había dicho que quería trabajar con ustedes todos los errores que ustedes habían tenido en el trabajo preliminar que hicimos en la primera clase, que me entregaron tras la primera clase. Y justamente, tanto las reglas de acentuación como los signos de puntuación fueron las falencias más grandes que tuvo la clase, y que es normal porque lo tienen todos los años, todos los alumnos de primer año. Entonces, no está mal, si bien son temas que se supone que aquí en un terciario ya los deberíamos traer bien estudiados y bien aceitados desde el secundario, no está de más, digo, repasar, por ahí mejorar, refrescar la memoria para algunos que quizás no lo hayan terminado recientemente, y son todas herramientas que nos van a servir, no solo para el lenguaje periodístico 1, sino también para el resto de las materias que van a tener aquí en el instituto. Como les decía, hoy vamos a hablar de los signos de puntuación, una de las falencias más grandes que yo vi en los trabajos preliminares. No, a ver, que yo les diga que es una falencia grave no quiere decir que estamos al horno ni que no vamos a poder mejorarla. Tenemos todo el año para practicar. Son cuestiones que a medida que vaya pasando el año y que yo les vaya dando trabajos y que, por ejemplo, no sé, dentro de la clase que viene hablemos de coherencia y cohesión, también les voy a corregir el tema de los puntos, también les voy a corregir el tema de las tildes, etcétera, etcétera. La idea también es que ustedes, a medida que vaya pasando el año, que vayan pasando las actividades, vayan leyendo las correcciones que yo les hago, vayan constatando las correcciones si quieren que yo les hago con la teoría que les doy, así por ahí se dan más fácil, se dan cuenta del error que cometieron. Y otro consejo que no sé si se los dije en la primera clase, pero no está de más, no hay una manera única de mejorar esto. Más allá de que yo les puedo dar 25.000 ejercicios, obviamente la idea es que uno vaya mejorando, pero el único consejo que les puedo dar de algo que pueden hacer es leer. Ni más ni menos, chicos, lean. Ya sea fútbol, ciencia, espectáculos, lo que a ustedes les guste, pero lean. Porque de esa manera ustedes van a poder darse cuenta, primero, de cómo se escriben las palabras, porque la idea cuando ustedes escriban no es que estén pensando, uy, a ver, esta llevaba tilde, no llevaba tilde, era grave, era aguda, porque así, imagínate, tenés que hacer un texto, vas a estar 5 horas. La idea es que ustedes estén más automatizados y que escriban y que ya de memoria vayan sabiendo cuáles van con tilde, cuáles no. Entonces, la única manera de incorporar esas palabras, tanto ya sea como vocabulario, como saber si lleva tilde o no, es leyendo. Porque vamos a ver esa hoja, o ese diario, o no sé, en internet, o lo que fuera, se supone que bien redactado, bien escrito, entonces ya vamos a ir teniendo noción de qué palabras van con tilde, cuándo poner un punto, cuándo poner una coma, darse cuenta el modo en que se redacta, más que nada para que el día de mañana, cuando ustedes hagan un artículo periodístico, ese texto tenga coherencia y cohesión, lógicamente. ¿Para qué? Para que quien lo lea no se entienda. Porque si no somos coherentes a la hora de hablar, o si somos coherentes pero no hacemos un texto cohesionado,
es difícil que quien está del otro lado entienda nuestra postura, entienda nuestro punto de vista, por ahí entiende todo al revés. Entonces, eso es primordial. Y eso es lo que vamos a tratar aquí en Lenguaje Periodístico 1. Como les decía, la clase pasada vimos las reglas de acentuación. Hoy vamos a ver las reglas de puntuación, porque creo que está bueno hacerle un énfasis. Los signos de puntuación, como ustedes ya deben saber, ya deben conocer, son varios, no son muchos, pero los que más vamos a utilizar aquí y a los que les voy a prestar mucha atención son el punto, la coma, punto y coma, los puntos suspensivos, las comillas, signo de interrogación, signo de admiración, paréntesis. Ahora se los digo rápido, se los enumero, digamos, en velocidad, pero vamos a ir tratando uno por uno para que ustedes vayan sabiendo un poco de cada uno, cuándo se utilizan, cuándo no. En primera instancia es importante, siempre que se habla de los signos de puntuación, de hablar de las pausas. Que las pausas son sumamente importantes para concluir una oración, que en este caso va a ser concluir también una idea, concluir un pensamiento, y esa pausa lo que va a generar en la otra persona es que todo lo que le dijimos en ese breve lapso de tiempo se le guarde en la memoria. ¿Por qué digo esto? Son importantes las pausas, porque si yo hablo y nunca pongo una pausa, la persona le va a costar recibir toda esa información junta y guardar toda esa información. Entonces, más vale que tenga muchas pausas para que pueda guardar poca información, para que vaya procesando poca información y vaya generando esa información en su cabeza y se vaya acordando a qué apuntaba, a dónde iba con ese texto. Cuando hablamos de pausas, tenemos tres signos que están dentro de esto, de esta, digamos, señalización. El primero y más importante es el punto. Bien, el signo de puntuación, el punto, que se conoce, digamos, porque hay tres tipos de puntos: el famoso punto y seguido, el famoso punto y aparte, y el punto final. Básicamente hay una leve diferencia entre cada uno de ellos. En un texto, el punto y seguido es el punto que culmina una oración, el que genera una pausa, es la pausa más grande que se va a generar. Cuando escribo varias oraciones del mismo tema y quiero concluir ese párrafo, voy a usar un punto y aparte. Y cuando termino el texto y ya no tengo más nada que escribir, lo que voy a usar es el punto final. ¿Bien? Lógicamente, a la hora de escribir, uno pone punto y listo. No tiene que andar poniendo punto y aclarar que es el punto de aparte, que aclarar que es el punto y seguido, que aclarar que es el punto final. Eso se sabe, se sobreentiende. Lo que es importante es que ustedes entiendan que el punto es la pausa más grande que nosotros tenemos que hacer a la hora de redactar, de contar, de explicar, lo que fuera. Obviamente que hay pausas más cortas, como por ejemplo la coma, que en líneas generales se encuentran dentro de oraciones que están con un punto. Ejemplo, si yo quiero decir algo que es de un mismo tema, estoy hablando de un mismo sujeto y una misma acción, pero dentro quizás tengo varias cuestiones para contar, lo voy a separar entre comas. Pero cuando termine de hablar de esa acción, de ese sujeto en particular, lo que voy a poner es un punto. Por eso es que decimos es que la coma vendría a ser como la mitad de la pausa que genera el punto. Ahora, ¿cuándo utilizar comas? ¿Cuándo utilizar puntos? Bueno, en el punto es más fácil quizá darse cuenta, como yo les decía, generar una pausa. Cuando termino de hablar de la acción de un sujeto, va a punto. Cuando termino de hablar de un párrafo que habla de lo mismo, va a punto. Y lógicamente, cuando termino todo un texto, va a punto. En ese orden, como los nombré, es punto y seguido, punto y aparte y punto final. Las comas, en cambio, que son pausas menores, sirven, por ejemplo, cuando uno hace acotaciones. ¿Qué es una acotación? Vamos a suponer que yo digo: el profesor de lenguaje periodístico, coma, Ezequiel González del Mónaco, coma, da su clase a través de Zoom, bla, 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 bla. Ezequiel González del Mónaco, que es mi nombre, es una acotación. ¿Por qué? Porque si yo elimino mi nombre, lo elimino de esa frase, no va a cambiar el sentido de la oración. Si yo digo: el profesor de lenguaje periodístico da sus clases por Zoom,
Miren cómo ahí eliminé esa acotación que era mi nombre y no cambia el sentido de la frase. Otra manera de darse cuenta si es una acotación, porque las acotaciones justamente van entre cotas, en este caso las cotas son las comas, es reemplazando la acotación por el sujeto. Yo les decía recién, el profesor de lenguaje periodístico 1, coma, Ezequiel González del Mónaco, coma, da sus clases por Zoom. Si yo reemplazo y digo Ezequiel González del Mónaco, coma, el profesor de lenguaje periodístico, coma, da sus clases por Zoom, vean cómo invierto la acotación con el sujeto, no cambia el sentido de la frase, no lo cambia, y si yo elimino la acotación, tampoco se pierde el sentido de la frase, que eso es lo más importante. Entonces, que quede claro, una acotación siempre va entre comas. Bien, ahora, ¿es la única utilidad que se le da a la coma? No. Por ejemplo, una enumeración. Si yo digo, hoy en la clase de lenguaje están Natalio Marquís, coma, Juan Carlos Alves, coma, Matías Felipe dos Santos, coma, Federico Cañete, estoy enumerando varios alumnos de Lenguaje Periodístico 1 de 2020. Entonces, esa enumeración también se utiliza coma, pequeñas pausas. ¿Bien? Porque si yo digo, en la clase de Zoom están Natalio Marquís, Juan Carlos Alves, Matías Felipe dos Santos, Federico Cañete, no se sabe dónde termina el nombre, dónde comienza el otro, qué nombre, qué apellido corresponde a cada quien. Entonces, la manera más fácil de marcar esto es con comas. ¿Se entiende? Hasta ahí, chicos. Voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Hay algo que haya que repetir? Bien. Todo esto igual, como les decía, les va a llegar a ustedes después a través de un Word en el cual nosotros vamos a tener, digamos, toda esta explicación que yo les estuve dando recién y todo lo que viene a continuación durante toda la clase esta que nos queda, lo van a tener todo transcripto en el Word. Quedan ustedes si toman nota ahora, si lo quieren hacer después. Siguiendo con el tema de la coma, también se utiliza la coma cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos ciertas palabras que son conectores y que luego traen a colación otras frases. Voy a dar un ejemplo. Si yo estoy diciendo Ezequiel González del Mónaco, coma, es decir, el profesor de lenguaje periodístico, coma, el es decir, que va dentro de una acotación, siempre que tengamos esa frase conectora, necesita de la coma. ¿Está bien? Otra frase que necesita de la coma es, por ejemplo, si yo digo, tenemos muchos alumnos conectados, por ejemplo, y empiezo, Martín, Neuen, Román, Cecilia, Santiago, Alexis, ese por ejemplo requiere de una coma. ¿Se entiende? Tenemos varios alumnos conectados, coma, por ejemplo, ahí irán 2 puntos, porque eso es otro signo de puntuación, y arranco con la numeración. Esa es otra utilidad de la coma. Estas tres opciones, estas tres variantes que yo les di de la coma, son los usos que vamos a utilizar comúnmente en lo que es periodismo. Hay otros usos, también van a estar en el Word que les voy a enviar definidos, pero me parece que lo más importante, tanto del punto como de la coma, son esto que les estoy planteando ahora. Recién yo les mencionaba, por ejemplo, el tema de los 2 puntos. Los 2 puntos son otro signo de puntuación que sirven en casos bastante particulares. Un ejemplo es el que di recién, cuando uno empieza a mencionar una enumeración. Si yo digo, los alumnos aquí presentes son 2 puntos, Alexis Montiel, Gonza Prieta, Romina Salazar, Franco Baldino, etcétera, etcétera. Entonces, antes de arrancar la numeración, necesito utilizar los 2 puntos. Otra opción también, cuando nosotros utilizamos los 2 puntos, es cuando quiero sacar una conclusión. Cuando yo estoy dando, vamos a suponer, una definición sobre algo, y voy a utilizar los 2 puntos para concluir
lo que estoy pensando anteriormente. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, si no nos cuidamos del coronavirus, puede pasar lo peor. 2 puntos, el exterminio del planeta. ¿Entiende? El exterminio del planeta tiene que ver con lo que yo dije anteriormente, que si no nos cuidamos del coronavirus, puede pasar lo peor. Entonces, eso que va después de los 2 puntos es una conclusión de lo que yo puse anteriormente. Un ejercicio para darse cuenta de si es conclusión y no es acotación, porque hay muchos que muchas veces se lo confunden. Si yo invierto los roles, como hice con la acotación, se cambia el sentido de la frase. Entonces, en ese caso, el exterminio del planeta no va a ser una conclusión, porque si yo la invierto, voy a arrancar un párrafo que va a ser el exterminio del planeta, 2 puntos, si todos no nos cuidamos del coronavirus. Puede pasar lo peor. Carece un poco de sentido. Si bien está hablando del mismo tema, no es la mejor manera de plantearlo. Entonces, esas son las utilidades que le vamos a dar a los 2 puntos. Como dijimos, para presentar una enumeración, para sentenciar o dar una conclusión de un tema, que es que se utilizan los 2 puntos. Y también cuando queremos introducir palabras, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir, Gonzalo Peralta, en clase de lenguaje, dijo, 2 puntos, profesor, no le entiendo nada. Ese profesor no le entiendo nada es el textual exacto que me dijo Gonzalo Peralta. Tiene que ir con 2 puntos y comillas. Entonces yo estoy introduciendo en un texto palabras dichas por otra persona, de la misma manera en que esta persona las dijo, que eso significa que es de la forma indirecta, perdón, de la forma directa en que las dijo. Entonces voy a necesitar de los 2 puntos y también de las comillas. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿se va entendiendo cuál es la idea? ¿Se van entendiendo los ejemplos? ¿Hay algo que necesitan que repite, que reitere? Yo tengo una duda, profe. Sí, cómo no. Muchas veces cuando, por ejemplo, los diarios empiezan a escribir su editorial, la editorial, em, ponen en este caso tal persona y lo ponen entre paréntesis, el nombre de la persona o directamente la profesión, para hacerse una idea. ¿Está bien puesto eso? Está bien diagramado como tiene que ser, porque no usa el término coma, la palabra, como que ayuda a reforzar la oración, sino que lo pone entre paréntesis, como para leerlo o no leerlo. Bien, lo que vos decís es una línea muy delgada que hay entre acotación y aclaración. Las aclaraciones muchas veces van entre paréntesis, que eso ya se los voy a contar a continuación. La diferencia es mínima. No hay una manera única de escribirlo. Si vos haces una acotación y la pones entre paréntesis, no es que va a estar mal. No es que la gente no lo va a entender. ¿Bien? Personalmente creo yo que me parece que está bueno que las aclaraciones, cuando tienen que ver con cuestiones que no están inmersas en el texto, por ejemplo, yo estoy escribiendo una editorial en un diario, y entre paréntesis pongo ver página 14, me parece que eso está bueno ponerlo entre paréntesis, ¿bien? Y si yo estoy diciendo, como les decía anteriormente, no sé, el profesor de lenguaje, coma, Ezequiel González de Mónaco, me parece que es mejor ponerlo entre comas. Cuando es una cuestión personal, no digo que esté bien ni que esté mal. Personalmente, cuando yo utilizo una aclaración que esté por fuera del texto, me parece que lo ideal es ponerlo entre paréntesis. A veces, muchas veces se utiliza, por ejemplo, con fechas. Hay gente que lo que hace es poner aclaraciones que tengan con cuestiones numéricas, que tengan que ver con cuestiones numéricas. Por ejemplo, yo te digo, el coronavirus ya se llevó mucha gente, y entre paréntesis pongo más de 2 millones en el mundo. ¿Se entiende? Es una estadística, es numérica, podría ser una acotación, pero mucha gente que dice, bueno, como hay números, la pongo entre paréntesis. Respondiendo a tu pregunta, Alexis, no está mal ni está bien de una manera u otra. Son modismos, son cuestiones que a medida que uno vaya escribiendo, automáticamente va a saber utilizar o la coma o el paréntesis. En este caso particular, por lo que vos decís, no cambia la idea. Principalmente porque si yo lo leo con una coma o lo leo con un paréntesis, no pierde el sentido de la frase. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. ¿Alguna otra duda?
Es su momento, chicos, ¿eh? Natalio dice que no. Bueno. Ahora, Héctor dice, y los guiones. Ya vamos a ir más adelante con eso, Héctor. Bueno, también tenemos, además de los 2 puntos, está el punto y coma, que en este caso vendría a ser como una pausa inferior al punto y superior a la coma. Es decir, un tiempo que está, o una pausa, mejor dicho, que está entre el punto y la coma. Valga la redundancia, que ese es su nombre. Particularmente, en periodismo, se utiliza muchas veces cuando nosotros tenemos una enumeración dentro de una enumeración. ¿Por qué digo esto? Las enumeraciones, como dije anteriormente, van separadas con comas. Ahora, si yo tengo 2 enumeraciones, una al lado de la otra, voy a tener todo separado con comas, y no sé cuándo termina una enumeración y cuándo termina otra. Entonces, entre las 2 enumeraciones pongo punto y coma. El caso más fácil para que se den cuenta ustedes de dónde se utiliza un punto y coma cuando hay 2 enumeraciones es cuando dan las formaciones de los equipos. Que te leen el arquero, te ponen punto y coma, los 4 defensores, separados por comas, punto y coma, los 4 volantes, separados por coma, punto y coma, los 2 delanteros. Entonces ahí tenemos 4 enumeraciones, una vendría a formar parte de los arqueros, que en este caso va a ser uno solo, otra va a ser los defensores, otra son los volantes y otros son los delanteros. Entonces tenemos 4 enumeraciones distintas y entre sí están separadas por punto y coma. Internamente, como son enumeraciones, van separadas por coma. ¿Se entiende? Hay otros casos para el uso del punto y la coma, pero en periodismo este es el más fuerte. De todas maneras, el otro caso también está detallado en el Word. Hablamos de puntos, hablamos de coma, hablamos de 2 puntos, hablamos de punto y coma. Tenemos que hablar de los puntos suspensivos. A ver, los puntos suspensivos, como bien dice su nombre, y valga la redundancia, son para generar suspenso. ¿Bien? Quizá en periodismo, la participación más importante que tienen los puntos suspensivos son cuando, por ejemplo, uno habla de una cita de autoridad, es decir, dentro de un texto, cita la voz de otra persona, pero no pone el 100% de lo que dijo esa persona, pone un extracto. Entonces, ese extracto que uno pone va a necesitar de 3 puntos al principio y de 3 puntos al final. Porque usted va a sacar nada más un poquito de todo lo que dijo. ¿Se entiende? No va a poner todo. También se puede utilizar, no tanto quizá en lenguaje periodístico 1, pero cuando estemos en lenguaje periodístico 2, que vamos a hablar del punto de vista, de la opinión, de la argumentación, ahí sí vamos a utilizarlo para generar suspenso. Y por ahí uno deja una sentencia, deja una hipótesis, y al finalizarla utiliza los 3 puntos y luego continúa argumentando su postura. Entonces, con esos 3 puntos lo que genera en quien lo lea, o el que lo escuche, el oyente, dependiendo del medio que utilice, es justamente generar suspenso, generar una pausa prolongada que genere el interés del otro lado. Contestándole a Diego García, si va a mandar todo lo que habló hoy, sí, lo voy a mandar, no en PDF, en Word, pero lo voy a mandar, quédense tranquilos. A su vez del punto suspensivo también tenemos los signos, que son de admiración y de interrogación. Un detalle no menor y que todos los años pasa lo mismo. Son 2 los signos, el de apertura y el de cierre, tanto para exclamar como para preguntar. ¿Se entiende? Entonces, si tengo una pregunta, arranco con signo de interrogación y finalizo con signo de interrogación. En Estados Unidos solamente se utiliza al finalizar. Acá, en Argentina, y en España, y la Real Academia Española nos dice que tenemos que poner signo de interrogación al inicio y al final. Lo mismo que el signo de exclamación. De más está decir que cuando uno hace una pregunta, no es necesario que toda la oración esté dentro de la interrogación, sino solamente las palabras que generen un cuestionamiento a quien lo lea. ¿Está bien?
Y la admiración es justamente para resaltar algo que se dijo, ya sea para darle más énfasis, ya sea para generar como un grito, por así decirlo, como que la voz está más elevada que lo anteriormente expresado, y también se utiliza apertura y cierre. Sinceramente, lo que es interrogación y exclamación, no hay mucha teoría, porque no es más ni menos de cuando uno exclama y cuando uno pregunta, cuando uno interroga. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas, dudas? Estoy tratando de ver todas las caritas que puedo. Bien. Perfecto. Vamos ahora a los paréntesis, como había mencionado Alexis Montiel. Los paréntesis se utilizan para aclaraciones. Bien. Aclaraciones, vuelvo a insistir con el tema, es muy delgada la línea a una acotación. Bien. Personalmente, prefiero que las aclaraciones sean con cuestiones externas a lo que uno está escribiendo, o por ahí con cuestiones particulares que tengan que ver con estadísticas, con números, o con, por ejemplo, fechas, páginas, o lo que fuera. Bien. Es probable que si ustedes necesiten darse cuenta si va entre comas o va entre paréntesis, hagan el mismo ejercicio que les dije anteriormente. Si ustedes reemplazan lo que está dentro del paréntesis por el sujeto y lo cambian de lugar, si no queda bien lo que dicen, es porque es una aclaración y va entre paréntesis. Si queda bien, es porque es una acotación y se puede invertir la posición. Ahora, van a ver que hay situaciones particulares en las que hay aclaraciones entre paréntesis, que también pueden ser acotación, y no es que esté mal. Eso ya pasa por una cuestión de gusto. Una manera de que ustedes puedan saber bien dónde va un paréntesis y dónde va una coma, como yo les decía anteriormente. En las comas, que sean meramente cuestiones textuales y que se pueda reemplazar uno por otro, o que si yo tacho esa información no pierda el sentido. Y las aclaraciones que sean cuestiones estadísticas, que tengan que ver con números, y que si yo invierto la posición por el sujeto, cambia el sentido o pierde el sentido de la frase. ¿Está bien? Además de los paréntesis, también hay corchetes. Los corchetes, que son esos como paréntesis cuadrados que se le dice, sirven también para aclaraciones que por lo general en periodismo se usa muy rara vez, y sobre todo cuando nosotros tenemos una aclaración dentro de otra aclaración. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un libro periodístico y pongo un paréntesis y pongo ver capítulo tal, y además quiero aclarar la página, lo más probable es que el ver capítulo tal lo ponga con corchetes y la página la ponga entre paréntesis, porque son dos aclaraciones de las cuales una está dentro de la otra. ¿Entiende? Entonces, para que no quede paréntesis, 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 todo paréntesis, se utiliza corchete primero y luego paréntesis. En el caso de que se necesiten tres aclaraciones, que ya sería como, oh, demasiado, se utilizan llaves. Entonces iríamos con llaves, corchetes, paréntesis. ¿Está bien? Sinceramente, no creo que ni lleguen a utilizar corchetes. Pero bueno, no está de más que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Después tenemos dos cuestiones, como preguntaba Héctor, los guiones y las rayas. ¿Cuál es la pequeña diferencia? El guión se utiliza cuando nosotros queremos hablar de palabras que quizá no están todavía aceptadas o que van unidas. Por ejemplo, es muy común leer el expresidente y que ex lleve un guión y se una a presidente. Entonces, ahí va un guión. ¿Se entiende? Si yo digo, por ejemplo, Bilardo, el técnico de la selección, guión médico, porque son las dos profesiones, no es una palabra que exista, técnico de la selección médico, o técnico guión médico, no existe, no está, digamos, aceptada esa palabra. Pero sí en el caso de Bilardo, digamos que tiene las dos profesiones, la estoy poniendo a la misma altura una de la otra. Entonces utilizo un guión. ¿Bien? Son casos particulares los guiones. La diferencia con las rayas es que las rayas
Por ejemplo, introducen diálogo. Si yo quiero pasar en limpio una conversación que tuvo, no sé, un periodista con el presidente de la nación y quiero transcribir tal cual la conversación, voy a utilizar la famosa raya. Como por ejemplo cuando leo una novela o cuando leo el guión de una obra de teatro, ¿no? Que se ve el nombre del autor, 2 puntos, la raya y lo que dijo. Abajo el nombre del otro actor o actriz, 2 puntos, la raya y lo que dijo. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia? Estos usos van a ser mínimos. Los de raya y guión, ustedes lo tienen que saber, no está de más tenerlo en mente. Van a ser usos particulares y mínimos. Pero es bueno que lo sepan. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algo que se necesita repetir? Héctor dice, yo me refería a otro guión. Bueno, no sé a qué otro guión te referís, Héctor. Escribímelo mientras les voy contando a los chicos que el otro signo de puntuación que vamos a ver son las comillas. Bien. Casos particulares del uso de la comilla. Bueno, anteriormente lo mencioné un poquito. Cuando uno va a introducir palabras de otras personas tal cual esa persona la dijo. Entonces yo digo, Natalio Marquís, alumno del ISPED, dijo, 2 puntos, comillas, lenguaje periodístico es la materia más aburrida. Cierro comillas. Lenguaje periodístico es la materia más aburrida, es exactamente lo que dijo Natalio Marquís. Entonces no le puedo cambiar ni el tiempo verbal, no le puedo cambiar el sujeto. Eso va sí o sí entre comillas. ¿Está bien? Otra opción que yo puedo utilizar las comillas es cuando uno utiliza una palabra que no está establecida, que no fue creada. Puede ser un vocablo un poco insultante si se quiere. Puede ser también un concepto de ironía, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a ver, alguien que no... Salvador Tucci, comillas. El mejor personaje del ISPED, cierro las comillas, dijo en conferencia de prensa tal y tal cosa. Estoy siendo irónico, porque estoy usando las comillas. Ahora, si utilizaría la coma, que estaría acotando, estoy dando por sentado y estoy creyendo que Salvador Tucci es el mejor personaje del ISPED. Ahora, si lo pongo entre comillas, estoy usando ironía. ¿Está bien? Ese es otro de los usos para las comillas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Bueno, se está por cortar la clase, chicos. ¿Ustedes requieran de más tiempo para que vuelva a explicar algo? ¿Para que vuelva a hacer énfasis? ¿Para que les dé algún ejemplo en particular? A ver, que el minuto que nos queda no sea determinante. Si se necesita más tiempo, se abre otra conferencia y usaremos los minutos. Yo sé que a las 8 tienen otra clase, creo. Pero bueno, si, se pueden utilizar unos minutos más. Si se corta, les voy a decir que yo, a través de Cecilia, le voy a mandar un mail con lo que hicimos hoy y una actividad para realizar. ¿Está bien? Si alguien tiene dudas de esa actividad, me puede escribir y me puede preguntar cosas particulares. ¿Está bien? En breve nomás, si se corta ahora, le voy a mandar a Cecilia la actividad y la teoría de hoy. ¿Está bien, chicos? Listo, profe. Perfecto, profe. Cualquier consulta al correo. ¿Bien? Sí, Perfecto. profe. Ahí Héctor me pone, Héctor, mándamelo por mail y te lo respondo, porque se va a cerrar en cualquier momento. No sé dónde está Héctor, lo perdí de vista, pero